Hola compañeros, soy Lucecita del Carmen Velázquez García, estudiante de la licenciatura en Derecho y Criminología en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, y hoy les voy a hablar sobre la violencia intrafamiliar. Para tener un claro ejemplo del concepto de violencia intrafamiliar, vamos a leer el Código Penal Federal en su artículo 343 bis, que dice: comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco, por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. A quien comete el delito de violencia familiar se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. La violencia intrafamiliar la vamos a analizar a través del siguiente video. La violencia al interior de la familia es un problema que nos preocupa a todos y a todos corresponde ayudar para contribuir a erradicarla. Es importante saber que no estás solo y que existen mecanismos e instituciones para apoyarte, que una buena comunicación es esencial para resolver conflictos. La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle, en el trabajo o en la escuela. Desafortunadamente, la violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros, nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados, mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, ofensas, silencio, indiferencia, castigos, golpes, hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que pudieran desencadenar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral y emocional de las víctimas con el agresor. Igual si el agresor tiene alguna adicción, problemas psicológicos o incluso enfrenta problemas laborales, entre otros. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura que la forma se vuelve muy frágil. Y así, no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas económicas difíciles. No se disfrutan los eventos naturales de una familia, como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones, por ejemplo. Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podremos resolverlo. El agresor puede ser cualquier miembro del clan y generalmente maltrata a los menores a través de castigos, regaños, coscorrones, jalones o pellizcos. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente también aprende a someter a quien es más débil. A pesar de que promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actuando de manera machista se pueden volver violentos. Si provienen de hogares en los que hubo padres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso. Algunos padres educan de forma tradicional, donde a los niños se les enseña a ser fuertes y duros, mientras que las niñas aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer. Los agresores tienden a justificar el maltrato como resultado de la provocación o la desobediencia, sin comprender que solo logran crear resentimiento en ellos, afectar su autoestima y hacer que sean incapaces de amar, repitiendo el ciclo de la violencia. Para reconocernos en la violencia, las personas debemos revisar si las formas que vemos como normales son o no violentas. Por ejemplo, para corregir a nuestros hijos, debemos identificar cómo actuamos con ellos.
Les gritamos, los golpeamos, nos burlamos o cómo actuamos cuando nos enojamos. Les dejamos de hablar, los ofendemos, los insultamos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia otros? Para saber cómo actuamos ante las diversas situaciones, es fundamental conocer nuestra personalidad, es decir, todas las características, actitudes y rasgos relativamente estables de una persona que son responsables de su comportamiento en diversas situaciones. El ser humano necesita aprender a desarrollar una forma sólida de vida que le permita hacer frente a cualquier situación. Nuestras leyes nos protegen con derechos y oportunidades para desarrollarnos y convivir en una ciudad en armonía y paz. Para que esto sea realidad, debemos evitar la violencia en cualquiera de sus formas, reconociendo los hechos sin paralizarnos ni avergonzarnos, jamás callando. Por el contrario, pidiendo ayuda y, si es el caso, denunciar las situaciones. Si necesitas apoyo para salir de una situación de violencia, recuerda que en el Distrito Federal existe una red de unidades de atención y prevención de la violencia familiar para proporcionar atención especializada a mujeres que viven violencia familiar y propiciar su proceso hacia una vida libre de violencia. También debes saber que en la ciudad existen refugios para mujeres que viven violencia familiar. El refugio es un espacio de protección temporal para mujeres y sus hijos que sufren violencia familiar que, por algún motivo, carecen de redes sociales y familiares. Funciona los 365 días del año. Por motivos de seguridad, su ubicación es confidencial. A partir del anterior video que acabamos de analizar, podemos checar que hay causas y efectos de la violencia intrafamiliar. Las causas principales es la sobreordenación económica, moral y emocional, problemas psicológicos, problemas laborales, adicciones por parte del agresor. Los castigos hacia los hijos puede ser una causa, ya que el mismo ciclo se puede volver a repetir cuando estos tengan su familia conformada. Recordemos que cualquier integrante de la familia puede ser el agresor, desde los padres hasta los hijos. La principal causa en México está comprobado que es el machismo, el sistema patriarcal que se tiene hoy en día. Pero también ha ido evolucionando, ya que el sistema no solo es heteropatriarcado, sino ahora con los matrimonios del mismo sexo ha ido evolucionando esta violencia intrafamiliar. Recordemos que la violencia intrafamiliar es aquella que se da dentro de la familia, ya sea de parentesco consanguíneo o por afinidad, como lo menciona el Código Penal, el Código Nacional Penal. Los efectos son que no hay una buena convivencia armoniosa, hay un maltrato hacia los menores, entonces ellos aprenden a ser sometidos por los más fuertes y también someten ellos a los más débiles. Imitan el modelo del agresor y entonces repiten el mismo ciclo. Lo vuelven a repetir o en su escuela desde pequeños o los vuelven a repetir ya de adultos con su propia familia que formen. Crea también los castigos hacia los menores un resentimiento emocional que afecta su autoestima. Y también en este sistema que hemos hecho patriarcal no hay una equidad de género. Afortunadamente en México hay campañas que tratan de evitar la violencia intrafamiliar y tenemos un violentómetro que nos ayuda a medir el nivel de violencia para que actuemos a tiempo. Afortunadamente en México tenemos el violentómetro que nos ayudará a entender cómo va a ir evolucionando y a ser más grave el tipo de violencia, desde una broma hiriente hasta el asesinato. Empieza por una broma hiriente, luego se convierte en chantajear, mentir, engañar, ignorar ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, aislar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte,
forzar a una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar y asesinar. Hoy en día en México lo más común es cuando los roles se salen del estereotipo que está hecho en la sociedad, lo que es moralmente correcto que se haga o lo que se espera, ¿no? Por género. Por ejemplo, la mujer se espera que sea sumisa y que se quede en casa. Y el hombre es el que sale a trabajar. Esto viene desde la época de Porfirio Díaz. Y así es como comienza la violencia intrafamiliar por el patriarcado y el machismo arraigado en México. Sin embargo, recordemos que hoy la mujer ha tomado otros roles como salir a trabajar ella también y compartir las labores del hogar con el esposo. Y también los tipos de familia, el concepto ya ha ido evolucionando, porque ahora hay familias homoparentales. Bueno, de mi parte eso sería todo y me despido de ustedes.